Buenas, estimados compañeros y catedráticos. Nos encontramos con el abogado Darío Uceda. Es escritor, historiador y es el presidente de la Sociedad Holachana de Literatura sobre versión Sol, que él nos va a dar una breve reseña o resumen de lo que es Juticalpa. Y dentro de Juticalpa vamos a tomar en cuenta la historia de la Casa de la Cultura, de aquí del Bueno, muy buenas a todos. La realidad, cuando ustedes hablan aquí de la historia de Juticalpa, en términos conceptuales, Juticalpa no tiene una historia oficialmente definida. Hay unos juicios de varios juicios de historiadores que aún no aclaran nada, pero en sí la ciudad de Juticalpa, cuando llegaron los españoles, o sea, los conquistadores, ya Juticalpa era una aldea de indígenas, ¿verdad?, que se llamaba siempre Juticalpa. La palabra Juticalpa se origina del río del mismo nombre, de la palabra jute, que quiere decir caracol. Entonces, ya la palabra Juticalpa descompuesta quiere decir en el río de los caracolillos. Este río Juticalpa, si ustedes van ahorita, cuando yo era niño, íbamos a ese río, se encontraban infinidad de caracoles. El caracol le servía mucho al indígena para hacer chicha, además de maíz, pero hacían chichas, también es una fuente alimentaria como proteína. Entonces, de ahí el nombre. Entonces, cuando llegaron a este asentamiento indígena, lo único que hicieron los españoles fue darle modernidad al estilo de ellos, al estilo europeo, trazado de calles, trazado de la plaza, el lugar donde iban a ubicar la municipalidad, la iglesia y la casa del gobernador o del alcalde, que eran el punto referente alrededor de la plaza central, que es esta que vemos ahorita. Entonces, así empieza la ciudad de Juticalpa. Juticalpa, con los siglos, se convirtió en el centro económico y político de la colonia. Es un punto convergente. Es la cabecera está la ciudad ubicada en la cabecera de un valle rico, cerca del río Guayape, cerca de tierras fértiles, y por eso la importancia de la ciudad. Luego, Juticalpa siempre lo consideraron los españoles villa o aldea. Hasta el año 1820 le dieron categoría, según el patrón colonial, categoría de municipio, un año antes de la independencia. Le dieron categoría de municipio y autorizaron que la gente se reuniera y en una forma democrática, por decirlo así, eligieran su alcalde. Entre toda la comunidad escogieron y se eligió el primer alcalde de Juticalpa, se llamó don José Manuel Rodesno. El secretario municipal se llamó don León Mas, de la primera corporación municipal. Ya la independencia ya nos encontró como corporación municipal, y ya la corporación municipal también se pronunció sobre la independencia en una forma muy ejemplar, muy digna y muy orgullosa sobre la independencia. Luego, con los años, ya quedó como municipio. Fue hasta el año 1835 que a Juticalpa se le otorgó el título de ciudad, porque ya era necesario darle esa categoría, porque ya no era un pueblecito, ya no era una aldea, era una ciudad importante, de mucho desarrollo económico por su ganadería, sus carnes,
era una zona minera, los derivados de la ganadería, los lácteos, quesos secos de exportación, maderas, entonces se convirtió en un centro económico fuerte. Luego de esa historia para acá, todos la conocemos, ¿verdad? Pero ustedes me hacen una pregunta, hablemos de la Casa de la Cultura. Bueno, la Casa de la Cultura, este edificio en que estamos aquí, originalmente a finales del siglo XIX, perteneció a la familia Sarmiento, a la viuda, a la señora viuda, dona Teodora Ávila, viuda de Sarmiento, perteneció a este edificio. Era una casa casi como la ven ahora, nada más. Esto hay una reforma de 2 plantas en la esquina, había una segunda planta, y esta casa en 1917 la compraron el alemán Francisco Sirke, que era un rico comerciante con su casa comercial matriz en Choluteca. Don Francisco Sirke tenía 45 casas comerciales en Honduras, 7 en Nicaragua. Juticalpa. Entonces compró esta casa a la señora Teodora Ávila, viuda de Sarmiento, y él hizo las reformas, reconstruyó, y ustedes ven este edificio que tiene los rasgos de construcción, son europeos. Hagan las comparaciones con otras construcciones de acá. Estos son rasgos europeos por orden de don Francisco Sirke. Esta casa se terminó de construir, la reforma y reconstruyó todo en 1924. Esta casa se convirtió en la casa más importante económicamente hablando del departamento de Olancho. Aquí era una tienda enorme, ferretería, telas, todo lo que se usaba, y también sirvió como para operaciones bancarias. En ese tiempo Honduras todavía no había fundado sus bancos, no había bancos, Olancho no tenía bancos, pero la Casa Sirke hacía las veces de banco, operaciones comerciales de aquí a Tegucigalpa, como cualquier banco, nada más que era más lento. En ese tiempo no había internet, no había esas cosas, pero desempeñó esa función. Esta casa, cuando el estallido de la Segunda Guerra Mundial, por orden del presidente de la República, Tiburcio Carías, él ordenó que se le confiscaran todos los bienes a las personas de origen alemán. Y esta casa fue confiscada en 1937 a don Francisco Sirke. Luego esta casa, como ya pasó al estado de Honduras, aquí se convirtió en cuartel, aquí funcionó el Instituto Nacional Agrario, el telégrafo, correo, infinidad de instituciones venían a parar aquí porque era del Estado. Y fue hasta 1981 que organizados nosotros aquí, la Sociedad Cultural Juticalpa, pedimos al Estado que este edificio pasara a favor de la Sociedad Cultural Juticalpa. Y el presidente Rafael Leonardo Gallegos, en una forma magnánima, positiva, en un acto voluntario, nos donó el edificio. Este edificio pertenece a la Sociedad Cultural Juticalpa. La sociedad es propietaria de la escritura pública de este edificio y no tiene ningún compromiso con nadie. Le pertenece este edificio a la Sociedad Cultural Juticalpa. Cuando yo digo le pertenece hacia la Sociedad Cultural Juticalpa, este edificio pertenece al pueblo de Juticalpa. Aquí tiene cabida todo el mundo que quiera venir. Aquí sirve gratuitamente para eventos culturales. Aquí no se admiten ni cultos ni eventos religiosos, no. Ni bailes, ni bodas, no. Solo asuntos culturales. Ustedes ven este grupo de estudiantes todos los días de las universidades, de los colegios. Aquí vienen a sus tareas, aquí vienen a consultar nuestra biblioteca. Bueno, todo eso es una desaparición y la Casa de la Cultura pues, sigue siendo de nosotros, estamos al servicio del pueblo. Y esto, cuando yo digo del pueblo, nada más que nosotros, como sociedad cultural, nosotros administramos este edificio.
nosotros vemos porque esté aseado, porque esté dando todas las funciones para lo que fue fundada la sociedad cultural, por qué recibimos el edificio y por qué estamos funcionando. Con respecto a la iglesia, se dice, bueno, yo he escuchado según los comentarios así, donde dicen que el reloj que estaba colocado, que está colocado actualmente hoy aquí, era el que estaba en Manto. No tiene nada. No tiene nada que ver. No, Manto fue, mire, Manto, veámoslo así, Manto fue un pueblo pequeño y era un punto de tránsito cuando la gente caminaba del sector de Comayagua y Tegucigalpa, pasaba por Manto como un punto Manto era como un punto de tránsito que pasaba para la costa, para Trujillo. Era un puntito, pero no tenía la importancia económica que tenía Juticalpa. Entonces fue cabecera departamental por un tiempo, pero ya con el tiempo que se dieron cuenta del movimiento económico de Juticalpa, lógicamente pasaron a cabecera departamental para acá. Esta iglesia de Juticalpa fue terminada de construir en 1847. No tenía reloj, solo tenía un par de campanitas en el campanario izquierdo, en la torre derecha, por favor. Y la torre izquierda no tenía reloj. Entonces la familia de don Juan Vilar de Bo, don Juan Vilar de Bo era catalán, y de Cataluña trajo ese reloj y lo instaló en el año 1875. Lo donó la familia Vilar de Bo Güell en 1875, y ahí está el reloj que está funcionando hace más de 100 años, está funcionando a la perfección, y se vino de Cataluña para acá directamente, no pasó por ningún otro lugar, mucho menos por Manto. Era un pequeño pueblo, digamos, siempre de importancia para la historia del departamento de Olancho, pero no tuvo su cosa que la historia lo registra como punto de tránsito, pero ya la importancia económica, política y administrativa desde el régimen colonial era Juticalpa. Una última pregunta. Nosotros como ciudadanos, pueblerinos o localistas de aquí de Juticalpa, mucha gente no tiene mucho ese sentir por la cultura y por lo local de nosotros. En el caso de los estudiantes que están formándose, ¿cuál sería una recomendación así para en lo que podrían apoyar en cuestión de cultura para crecer aquí? Bueno, yo creo que el estudiante nuestro anda un poco perdido, ¿verdad? Este asunto de internet, de la música, ha dislocado el rumbo de la juventud. Entonces, tenemos un montón de jóvenes que admiran más la música, la punta o el reggaetón de Jamaica que nuestra música de acá. A un muchacho pregúntele quién es Bob Marley, aquel de jamaiquino, pregúntele por Led Zeppelin, por Santana, pero pregúntenle de un artista hondureño que no conoce. O pregúntenle de Chente Fernández, aquel de las mexicanas, las cantan y conocen todas las canciones. Entonces, esta juventud anda perdida. Necesita conocer más nuestra historia. ¿Para qué? Para sembrar y alimentar en su conciencia ese regionalismo, ese localismo que tanto nos hace falta. ¿Ya ven? Los mandan a recoger estas partes de historia porque no las conocen. Les aseguro que ni el profesor las conoce. El profesor de ustedes. Que me disculpe el profesor que me está viendo, pero que está la historia de la construcción del edificio municipal. Está la historia de la construcción de la primera escuela municipal, que se los dejo de tareas al profesor y al grupo. El primer hospital de Juticalpa se los dejo de tarea al profesor y al grupo.